que habría que hacer a partir de todo esto es la diferencia que hay entonces entre la ciencia y lo que conocemos como el cientificismo, ¿no? Bueno, quiero leer yo también una cita que a mí me parece interesante, porque lo primero que estamos viendo entonces es que hay un falso dilema, ¿no? Hay un falso dilema porque ciencia y fe son dos áreas de conocimiento que tienen su propio horizonte de conocimiento, pero no por eso tampoco es que no se vinculen. O que sean excluyentes. Claro, que sean excluyentes, ¿no? Sino que simplemente tienen sus áreas de conexión y sus áreas donde cada una tiene su propio conocimiento. La frase que quiero mencionar es la siguiente. Dice, la primera frase de esta objeción: la ciencia es la única fuente de conocimiento verdadero, es sencillamente una premisa filosófica naturalista que solo puede aceptarse por fe y no es de ninguna manera una conclusión científica verificable. La ciencia no puede comprobar si ella es o no la única fuente del conocimiento verdadero. Creo que todos nos hemos encontrado con este tipo de personas que dicen el único conocimiento verdadero y fiable proviene a partir de la ciencia. Esto es cientificismo, y lo que nos está diciendo aquí es que esto primero es un postulado filosófico, pero es un postulado filosófico, dice Enrique, de Adictos a la Filosofía, de los malos, ¿no? Porque por sí mismo se contradice, ¿no? Porque lo acabamos de leer. La ciencia no puede comprobar si ella es o no la única fuente del conocimiento verdadero. No podemos comprobar científicamente que el único conocimiento verdadero y fiable proviene a partir de la ciencia. Y entonces a partir de ahí se autodestruye, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esta parte como respuesta filosófica me parece muy interesante, porque entonces nos muestra que hay diferencias entre ciencia y fe. Y bueno, ahora yo creo que lo interesante sería ver en qué áreas convergen. Exactamente, ¿no? ¿en dónde Y bueno, algo también, ahorita estaba pensando mencionaste el programa de Date un Blog. Cuando hemos visto conflicto entre ciencia y fe, ha sido justamente por no entender que cada una tiene un área de conocimiento muy específica e irse más allá de las conexiones que puede haber entre ambas, ¿no? Lo cual ya sería un intrusionismo, ¿no? Ser un creyente que se toma de manera fundamentalista y fanática y literal te hacen perder una perspectiva científica, ¿no? Y hacer postulados científicos que ya están invadiendo un área de conocimiento que no le pertenece a la fe. Y al revés, ¿no? También a mí me llama mucho la atención que luego en los congresos científicos demuestran alguna ley o algo nuevo, un conocimiento científico, y dicen, y esto demuestra que Dios no existe. Ahí ya se salieron del área de la ciencia, ¿no? Ahí ya se metieron en un área de creencia, ¿no? Claro, y bueno, en este punto creo que surge algo que al yo estar redactando un poco del guión de este podcast, se me ocurrió llamarlo la radicalización de las posturas, ¿no? Una postura radical en las dos áreas, ¿no? Porque todos conocemos a lo mejor científicos que desechan cualquier cosa que suene a fe, que cualquier cosa que suene a religión, incluso, o cualquier cosa que suene a Dios, ¿no? Dando por hecho que existe este problema, obviamente, que hay que son irreconciliables, las dos posturas, que no hay compatibilidad y desechan cualquier punto de vista cristiano. De la misma manera, nosotros siendo creyentes conocemos a posturas similares, ¿no? Desde los creyentes, ¿no? En las que se desecha cualquier terminología científica, filosófica, en general, ¿no? Entonces, y esto también demuestra que también estamos como creyentes inmersos en este discurso o el discurso que busca excluir o presentar como antagonistas la ciencia y la fe, que además proviene del dogma ateo, ¿no? Que se abandera como el pensamiento que tiene a la ciencia de su lado, ¿no? Y bueno, ya dijimos ahorita que en realidad, pues, de inicio, filosóficamente eso tiene algunos errores, ¿no? Algunas consecuencias, ¿no? Claro, y el dar la opinión, o sea, dentro de esta postura radical, por así decirlo, el dar la opinión del área contraria implica una intrusión. Así es. Implica una intrusión en la otra área. Vaya. Así es. Y mira, todo esto nos lleva a reconocer algo, todas estas reflexiones que hemos estado haciendo sobre las áreas o los límites de cada una de estas ciencias, a que la ciencia pura, hablando de la ciencia en sí,
no del cientificismo, no del naturalismo, no del positivismo. La ciencia como tal es agnóstica en realidad, ¿no? Agnóstico, bueno, sabemos que quiere decir sin conocimiento, ¿no? Gnosis en griego es conocimiento y el prefijo a significa sin. Y esto quiere decir que la ciencia no puede demostrar o no tiene en su capacidad, en su área de conocimiento, hablando de esos límites que tiene, la demostración de la existencia o no existencia de Dios. Por lo tanto, en ese sentido me refiero a que es agnóstica, ¿no? Llegué a escuchar alguna vez, no sé si has escuchado el término de la falacia ad ignorantiam, ¿sí? Que significa, o que más se representa así, ¿no? Si tú no me puedes demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe. Exacto. ¿No? Y viceversa, porque los creyentes también lo usan, ¿no? No me puedes demostrar que Dios no existe, por lo tanto sí existe. Las dos son falacias, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no pueda demostrar algo no significa que sí exista o que no exista, ¿no? Y justamente eso pasa con la ciencia. La ciencia, dentro de sus límites de conocimiento, no tiene la capacidad de demostrar la primer causa, ¿no? Que sería, pues, Dios, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que es agnóstica, ¿no? La diferencia que yo veo aquí, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero bueno, ya quedamos que iba a ser a modo de charla, es que la fe, y bueno, nuestra doctrina, por ejemplo, contempla la fe dentro de su sistema. Es decir, no tiene problema en que la ciencia sea agnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener la revelación de Dios, necesito de la fe, ¿no? Y el problema que tiene el ateísmo es que no contempla la fe, ¿no? Y sin embargo está teniendo fe o está teniendo creencia en un postulado, ¿no? Hablando, por ejemplo, de que Dios no exista, pues entonces tienen que creer en el multiverso, por ejemplo, o tienen que creer que todo viene del azar, por ejemplo, ¿no? Y eso es tener fe en algo.